Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que sea parte de esta comunidad. Qué semana que tuvimos, qué estudio de Apocalipsis, y discúlpame, pero estamos en el final, no podemos bajar el nivel y hoy tenemos un capítulo extenso, profundo, pero a la vez tan lindo. Nos encontraremos con Dios en Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 14, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, te vamos a ser sinceros. Muchas veces te tratamos como nuestro consultor personal. Te preguntamos qué te parece de las decisiones de nuestra vida, pero al final hacemos lo que queremos. Somos nuestros propios dioses. Ayúdanos a luchar contra eso. A aprender a someternos, a rendirnos, a entregarnos por completo a ti y que tú tengas el control de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cuál es el rol, el papel que tiene la Biblia en tu vida? En muchas áreas de nuestra vida, tratamos a Dios más como a nuestro consultor personal que como al Señor de nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque un consultor es alguien cuya sabiduría valoramos un montón, al que escuchamos y todo, pero al final del día somos nosotros los que tomamos la decisión. Por eso lo llamamos consultores. Pero este es el problema. Dios no hace consultoría. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Él actúa como Dios. Cuando lo tratamos como a un consultor, siempre deja de aparecer en las reuniones. Hoy estudiaremos el capítulo 11 de Apocalipsis, los versículos 1 al 14. Lo que Juan está por ver en este capítulo es una verdadera batalla entre la Biblia, la palabra de Dios, y el ateísmo. Esta batalla alcanzó su clímax en la Revolución Francesa, que se destaca en la profecía bíblica por su odio al cristianismo. Pero antes de meternos de lleno, ¿en qué contexto está Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 14? Porque un texto fuera de contexto solo puede ser usado como pretexto. Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 14, está en medio de lo que se conoce como las 7 trompetas. De forma simple, no te preocupes si nunca habías estudiado Apocalipsis, no tenías ni idea de nada, te lo resumo. De forma simple, las 7 trompetas son, imagina, un viaje en el tiempo desde la época de Juan, el discípulo de Jesús que escribió Apocalipsis, hasta la segunda venida de Jesús, donde cada una de estas 7 trompetas simboliza una estación de este viaje en la que se nos permite bajar para echar un vistazo y ver los juicios de Dios sobre aquellos que se rebelaron contra sus invitaciones llenas de gracia para la salvación, oprimieron a su pueblo y persiguieron a sus fieles seguidores en cada periodo de tiempo de la historia. Con eso en claro, Apocalipsis 8 comenzó a explicarnos qué son las 7 trompetas del Apocalipsis y describió las 4 primeras. Apocalipsis 9 es la continuación de la explicación describiendo la 5ª y 6ª trompeta. Pero Apocalipsis 10 es un paréntesis, una interrupción entre la 6ª y la 7ª trompeta. Y Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 14, está dentro de esa interrupción, es parte de ese paréntesis. Porque a partir del versículo 15 recién suena la 7ª y última trompeta. Entonces, Apocalipsis capítulo 11, 1 al 14 está en ese paréntesis entre la 6ª y la 7ª trompeta, entre la 6ª y la 7ª estación de este viaje en el tiempo, donde vemos los juicios de Dios en la historia. El capítulo 10 nos describió lo que se conoce como el gran chasco que tuvieron los cristianos al interpretar erróneamente las profecías de Daniel, acertando la fecha, pero confundiendo el evento al que señalaba la profecía. Pensaron que el santuario que sería purificado, según Daniel 8:14, era esta tierra con la segunda venida de Jesús. Pero Apocalipsis 11 señala la solución a su error. Fíjate, Dios está diciendo, quita tus ojos de la tierra y concéntrate en el templo celestial. Allí es donde Jesús, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros. Este santuario celestial es real. No es una metáfora, no es una abstracción. No sabemos cómo es, obviamente, ni de qué materiales está hecho, si es que está hecho de materiales como los que conocemos nosotros. Pero entre el santuario terrenal y el celestial, lo que sí hay es una exacta correspondencia de funciones, pero no necesariamente de medidas ni de materiales. Entonces, repito, hablamos aquí del santuario que está ¿dónde? En el cielo.
por lo que allí está sucediendo una obra especial de juicio. Ahora, a Juan se le da una orden extraña. Se le dice que mida el templo de Dios. ¿Qué se supone que significa esto? En la Biblia, medir siempre está asociado con alguna forma de juicio. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 7:2, con el juicio con que juzgan serán juzgados y con la medida con que miden serán medidos. Entonces, cuando el ángel le pide a Juan que mida el templo, está hablando del juicio en el templo. ¿Qué sucede en este juicio? El juicio lo que hace es vindicar a Dios. ¿Qué significa vindicar, Brian? Que Satanás afirmaba que Dios es injusto y arbitrario. El juicio prueba que Dios es justo y equitativo en su trato con el pecado durante el gran conflicto entre el bien y el mal que vivimos desde siempre. Prueba que las acusaciones de Satanás son falsas. El juicio deja en evidencia que aquellos que se perderán eternamente lo harán por sus propias decisiones y no por una decisión arbitraria de Dios. Él ha hecho todo lo que ha podido, todo para salvar a cada ser humano. El juicio cósmico en el santuario celestial revela la justicia y la misericordia de Dios ante todo el universo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 es un llamado final a toda la humanidad a arrepentirse. Un llamado final para aceptar la gracia de Dios y vivir en armonía con su voluntad. Juan nos señala al triunfo final del reino de Dios en el juicio. Ahora, fíjate que Apocalipsis capítulo 11, versículo 2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué significa esto? En el santuario del Antiguo Testamento había un patio exterior que era llamado el patio exterior o atrio de los gentiles. Gentiles era la forma en que se llamaba a todos aquellos que no eran judíos. A estos gentiles no se les permitía entrar en el santuario. No podían ir más allá de este patio exterior. Si bien es cierto que los gentiles eran excluidos del santuario judío, obviamente eso no significaba que ningún gentil podía salvarse. Había gentiles que se convertían a la religión judía y adoraban al Dios verdadero. Y más allá de eso, cuando Jesús murió en la cruz, murió por cada persona en la tierra. Judío, gentil, hombre, mujer, para todos. La muerte de Jesús quitó esas distinciones, dice Gálatas capítulo 3, versículos 27 al 29. Pero lo que está diciendo Dios con esto es que a lo largo de la historia, los que no creen en Él han tratado de acabar con su verdad. Pero por la fe podemos estar salvos con Él en el santuario celestial. Por la sangre de Jesús podemos ser reconciliados con Dios a pesar de ser pecadores. En el juicio que ahora tiene lugar en el santuario celestial, el pueblo de Dios entra en ese santuario por fe. Están seguros en el juicio, cubiertos por la gracia de Jesús. Si no entras en el santuario por fe, no estás seguro en la gracia de Jesús. Estás fuera, en el patio, con los gentiles. Dentro del santuario no hay forma de que pierdas la vida eterna. Fuera del santuario, de la presencia constante e intercesora de Jesús, no hay salvación. Solo por los méritos y en el nombre de Jesús somos salvos. Los gentiles simbolizan a los que se oponen a Dios y a su verdad. Se han rebelado contra Dios. Están tratando de destruir al pueblo de Dios y acabar con la verdad de Dios. Ahora, fíjate que dice, ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Tenemos aquí otra profecía de tiempo. Y si ya vienes estudiando hace un tiempo conmigo la Biblia, sabes que cuando se trata de profecía y el contexto es simbólico, aplicamos el principio día por año. ¿En qué consiste? En que un día profético equivale a un año literal, basado en textos como Números 14:34 y Ezequiel 4, 5 y 6. Ahora, teniendo en cuenta que un mes en los tiempos bíblicos equivalía a 30 días, 42 meses proféticos equivalen a 1260 días proféticos. Y si dijimos que un día profético equivale a un año, 1260 días proféticos son 1260 años literales. Periodo de tiempo que Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, también lo relaciona con algo que llama los dos testigos. Cuando dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. A lo que también Apocalipsis 11:4 llama los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Pero, ¿qué significa todo esto? Ha habido muchos intentos de identificar a estos dos testigos,
Pero consideremos las pistas que nos da el ángel en Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 6, acerca de estos dos testigos y veamos si podemos determinar quiénes o qué son. Las características que nos dice son: profetizan durante 1260 días vestidos de cilicio, están simbolizados por 2 olivos y 2 candelabros, pueden destruir a sus enemigos por el fuego que sale de su boca, pueden cerrar el cielo para que no llueva y pueden convertir el agua en sangre y herir la tierra con toda clase de plagas. ¡Oh! Está complicado, ¿eh? En Zacarías 4, el profeta vio 2 olivos a cada lado de un candelabro de oro. La misma imagen encontramos aquí en Apocalipsis 11. Recuerda que la Biblia se explica a sí misma. En Zacarías capítulo 4, versículo 14, dice que esto representa a los 2 ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. Los olivos alimentan con su aceite al candelabro para que siga ardiendo y dando luz. Se nos recuerda lo que escribió el salmista, ¿no? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Además, Apocalipsis capítulo 9, versículo 4, y capítulo 1, versículo 20, nos muestra que los árboles y los candelabros también son un símbolo del pueblo de Dios en el libro de Apocalipsis. Y el aceite representa al Espíritu Santo en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces, los 2 testigos de Apocalipsis 11 describen al pueblo de Dios que proclama su palabra con el poder del Espíritu Santo para iluminar al mundo con la gloria de Dios. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Basándonos en las características dadas en Apocalipsis 11, podemos identificarlos como la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como dijo Jesús a los líderes religiosos de su época en Juan 5:39, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna, ellas testifican de mí. Ahora, si juntamos las 2 cosas, porque esto es un rompecabezas de muchísimas piezas, ¿no? Pero si juntamos las 2 cosas, los gentiles y los 2 testigos, tenemos los gentiles que pisotearán la verdad durante 1260 años, que era 42 meses, ¿recuerdas? Y también tenemos a los 2 testigos de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que profetizan contra ellos durante este mismo periodo de tiempo. Durante 1260 años, los testigos bíblicos de Dios estarían vestidos de cilicio mientras pronunciarían juicio contra el mundo gentil, contra aquellos que se oponen a la verdad de Dios, contra aquellos que la quieren pisotear. Y esta profecía la encontramos repetidas veces, no solamente aquí, sino en otras partes de la Biblia. Daniel capítulo 7, versículo 25, dice que el poder del cuerno pequeño que surgiría de la disolución del Imperio Romano perseguiría al pueblo de Dios por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Un tiempo es un año, 360 días. Tiempos o 2 tiempos son 2 años, 720 días. Y medio tiempo es medio año, 180 días. En total, 1260 días. Apocalipsis 12:6 habla de 1260 días de persecución para el pueblo de Dios. Apocalipsis 12:14 habla de un tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 13:5 habla de 42 meses. Encontramos 42 meses y 1260 días mencionados en Apocalipsis 11. O sea, todas estas profecías se refieren al mismo periodo de tiempo. ¿Cuál es ese periodo? La mayoría de los comentaristas de la Biblia sitúa el comienzo de los 1260 días o 1260 años en el año 538 después de Cristo y se extiende hasta el año 1798 después de Cristo. Para profundizar esta profecía y saber por qué comienza en ese año y demás, te recomiendo estudiar el capítulo 7 de Daniel, el audio que tenemos sobre ese estudio, porque si no nos quedamos acá 6 horas. Pero Daniel 7 parte 2 es el audio que tienes que escuchar. ¿Qué pasó durante estos 1260 años? La iglesia descendió a una profunda oscuridad espiritual. Las enseñanzas de la iglesia a menudo reemplazaban la Biblia. Los decretos de los sacerdotes y los prelados sustituían los mandamientos de Dios. Las tradiciones de los líderes religiosos humanos eclipsaron la sencillez del evangelio. La iglesia romana se unió al poder secular para ejercer su autoridad sobre toda Europa. Persiguió a los que permanecieron fieles a Dios y resistieron sus falsas doctrinas. Durante estos 1260 años, la palabra de Dios se oscureció. Sus 2 testigos estuvieron vestidos de cilicio. Fueron ocultados a la gente, encadenados en monasterios. Sus verdades estuvieron escondidas bajo una gran pila de tradiciones y rituales. Sin embargo, siguieron profetizando.
todavía eran los dos testigos de Dios. Incluso en medio de esta oscuridad espiritual, la palabra de Dios fue preservada y hubo quienes atesoraron y vivieron según sus preceptos. Hombres y mujeres que se mantuvieron fieles a la verdad de Dios como testifica la Biblia. Pero en comparación con las masas que vivían en Europa, eran pocos. Los valdenses, Juan Hus, Jerónimo de Praga, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Juan y Carlos Wesley y muchos otros reformadores fueron fieles a la palabra de Dios tal como la entendían. No comprendieron la plenitud de la verdad, pero de esto estaban seguros. Jesús era su Salvador y la Biblia su guía. Los dos testigos profetizaron vestidos de cilicio. Ahora, Apocalipsis capítulo 11 continúa diciendo que cuando estos dos testigos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo los combatirá, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Durante 3 días y medio, la gente de los pueblos y tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán y se alegrarán por causa de ellos y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. ¡Oh! Mucha información. ¿Qué es lo que está pasando aquí exactamente? En el año 538 después de Cristo, el Imperio Romano terminó de derrumbarse. Justiniano, el emperador romano pagano, había entregado la autoridad civil, política y religiosa al Papa Vigilio II. Así comenzó el largo periodo de dominación de la Iglesia romana. Los dos testigos dieron su testimonio durante 1260 años, es decir, hasta 1798 después de Cristo. Cuando el 10 de febrero de ese año, el general francés Berthier, por orden de Napoleón, entró en Roma sin oposición y exigió la restauración de la República Romana bajo Napoleón. El Papa Pío VI fue llevado cautivo y al exilio en Francia, donde finalmente murió. Y esta fecha marca el final de la autoridad secular de la Iglesia romana. Los dos testigos, el Antiguo y Nuevo Testamento, testificaron contra los opositores de Dios durante esos 1260 años. Las voces de los profetas bíblicos hablaron por medio de la palabra de Dios, tal como los hombres y las mujeres de fe la enseñaron. El testimonio de la palabra mantuvo viva la verdad del Evangelio durante el largo periodo de la edad del oscurantismo. Pero se acercaba un tiempo de angustia mucho mayor de lo que alguno podría reconocer. Apocalipsis 11:7 nos dice que la bestia que sube del abismo haría guerra contra las escrituras y trataría de aniquilarlas. La bestia es Satanás, quien tiene la llave del abismo, como vimos en el capítulo 9. Pero Satanás siempre obra por medio de sus agentes en la tierra. La pregunta es, ¿cómo Satanás, la bestia del abismo, atacaría e intentaría destruir la Biblia, la palabra de Dios, alrededor de 1798, al final de estos 1260 días? Te pregunto, ¿puedes recordar qué evento significativo estaba ocurriendo en la historia mundial en ese año? ¡Ja! Exactamente, la Revolución Francesa, que comenzó en 1789 y duró casi 10 años. Estaba ocurriendo justo en el momento en que los 1260 días de la profecía llegaban a su fin. La Revolución Francesa se caracterizó por su repudio al cristianismo y a la iglesia. Sir Walter Scott escribió lo siguiente refiriéndose a la postura atea adoptada por los líderes de la revolución. Dice: el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se arrogaban el derecho a gobernar una de las más admirables naciones europeas, levantar su voz unánime para negar la verdad más solemne que las almas de los hombres pueden recibir y renunciar unánimemente a la creencia y la adoración de una deidad. En la Revolución Francesa, el gobierno estableció oficialmente la religión del culto a la razón, como una religión atea patrocinada por el Estado con la intención de reemplazar el cristianismo. La fiesta de la razón se realizó en el ámbito nacional el 10 de noviembre de 1793. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón y una mujer fue entronizada como la diosa de la razón. Se quemaron Biblias en la calle, se declaró que Dios no existía y que la muerte era un sueño interminable. Satanás trabajó por medio de hombres impíos para matar a los dos testigos de Dios. Su influencia fue destruida, su poder fue destruido por el ateísmo que reinaba.
Apocalipsis 11:8 dice que sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. En la Revolución Francesa surgió un poder que, como Egipto, dijo, no conozco al Señor. Surgió un poder que, como Sodoma, glorificaba la inmoralidad. Y Apocalipsis 11:9 dice que los cuerpos de los dos testigos de Dios permanecerían sin sepultar durante 3 días y medio. Nuevamente, si usamos el principio día por año ya explicado anteriormente, tenemos 3 años y medio. Y precisamente el ateísmo estuvo en su apogeo, en su máximo, en su clímax en la Revolución Francesa durante aproximadamente 3 años y medio. Este periodo puede contarse desde el 26 de noviembre de 1793, cuando un decreto emitido en París abolió la religión, hasta el 17 de junio de 1797, cuando el gobierno francés eliminó sus leyes religiosas restrictivas. Las profecías de las Escrituras, como podemos ver, se han cumplido con asombrosa precisión, y más si tenemos en cuenta que es Juan escribiendo en las islas de Patmos en el siglo I después de Cristo. Hoy todavía estamos cosechando los resultados de las filosofías que sustentaron la Revolución Francesa en una sociedad que es secular, materialista, impía, atea, centrada en el sexo y moralmente retorcida. Cada vez que se ignore, margine o ridiculice la influencia de la palabra de Dios, la sociedad va a caer en un caos social y moral. Aquí es la época donde comienzan a surgir en la historia personajes como Shelley, Fourier, Marx, Laplace, Engels, Darwin, Freud, Schopenhauer, Nietzsche. O sea, disculpame por la pronunciación, que por ahí no es muy fuerte, ¿no? Pero fíjate todo lo que empieza a moverse en este siglo, o sea, a finales de los 1700 y comienzos de los 1800. Pero aunque la verdad de la palabra de Dios fue aplastada y desechada por la iglesia popular, con todas las creencias, ideologías y filosofías que se fueron comenzando a plantar allí, la palabra de Dios se volvería a levantar. Durante la Revolución Francesa, los dos testigos yacían muertos en las calles. Sin embargo, la profecía continúa. Apocalipsis 11:11 dice, pero después de los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios. Se levantarán sobre sus pies, y cayó un gran temor sobre quienes los veían. La palabra de Dios cobraría vida, habría un poderoso reavivamiento, gran temor caería sobre aquellos que vieran que la palabra de Dios se convirtió una vez más en el poder viviente de Dios para salvación. Cuando el siglo XVIII llegó a su fin, Dios levantó a hombres y mujeres que se comprometieron a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. La década de 1790 fue una era que lanzó misiones a todo el mundo. La espada de Dios es una palabra viva y aunque aparentemente muerta, todavía estaba viva en el corazón de los creyentes y resucitaría a la vida plena, como predijeron las profecías de Apocalipsis. Además, a principios del siglo XIX, Dios levanta hombres y mujeres fieles de todo el mundo que creían fervientemente que Jesús vendría pronto. Hubo un gran despertar, se lo conoció como el movimiento adventista. Predicadores de diferentes denominaciones y partes del mundo se levantaron para advertir al mundo del pronto regreso de Jesús como había sido profetizado por Daniel. William Miller en los Estados Unidos, Manuel Lacunza, sacerdote jesuita en Sudamérica, Edward Irving en Gran Bretaña, Johann Bengel en Alemania, Joseph Wolf en Asia y muchos otros difundieron el mensaje adventista. Maranata, Jesús viene. Todo como resultado del estudio de las profecías del libro de Daniel. Los dos testigos de Dios habían sido atacados, pisoteados, oprimidos, pero ahora se levantaban de nuevo al lugar que les correspondía, como lo había predicho la profecía. Dieron nueva vida a los creyentes en todas partes. La palabra viva de Dios sigue viva hoy y todavía sigue hablando a los corazones humanos, dando nueva vida a aquellos que están dispuestos a escuchar y seguir sus enseñanzas. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Porque todo bien con los testigos, que los 1260 días, que los 42 meses, que esto y que el otro, pero ¿cómo se conecta con mi vida? Primero, que solamente podemos estar en la presencia de Dios, en su santuario, por los méritos de Jesús y no los propios. Eso es lo primero que nos llevamos. Cristo fue tratado como tú mereces para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia, en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Por lo que reflexiona, ¿cuál es tu actitud cuando pecas?
Pensamientos de que no eres digno, de que eres insuficiente, de que no lo mereces, de que se cansó de ti, de que te fuiste demasiado lejos, de que caíste demasiado bajo. ¿Te distancian de volver a Dios pensando que no puedes hacerlo? Porque si es así, recuerda que no vas a Dios porque merezcas estar delante de Él, sino por los méritos en el nombre de Jesús, que es nuestro sacerdote e intercesor. Tu pecado no debe ser la razón por la que te alejas de Dios, sino la razón por la que te acercas a Él. Segundo, como diría Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Satanás siempre intentará por todos los medios que ignores la revelación de Dios, porque sabe que en ella está la vida. Lo hizo en el Edén, lo continúa haciendo durante toda la historia y lo hace hoy. Pero así como Dios es eterno, también lo es su palabra. Hoy tenemos acceso total a los dos testigos, pero esas verdades por las cuales la gente moría, hoy las miramos con total indiferencia y eso me duele. Porque somos una generación cuya gran mayoría está jugando a ser cristiano. Una generación que se engaña a sí misma. Una generación que tiene información, pero no intimidad. Una generación con conocimiento, pero sin transformación. Una generación cuya lealtad se encuentra con el mejor postor. Cuando la mayor necesidad del mundo es la de una generación que no se compre ni se venda. Una generación que sea sincera y honrada en lo más íntimo de sus almas. Una generación que no tema llamar al pecado por el nombre que le corresponde. Una generación cuya conciencia sea leal al deber, como la brújula al polo. Una generación que se ponga de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Por lo cual, reflexiona. ¿Cuál es el rol, el papel que tiene la Biblia en tu vida? En muchas áreas de nuestra vida, tratamos a Dios más como a nuestro consultor personal que como al Señor de nuestras vidas. ¿Y por qué digo esto? Porque un consultor es alguien cuya sabiduría, sí, valoramos mucho y al que escuchamos, pero al final del día somos nosotros los que tomamos la decisión. Por eso lo llamamos consultores. Pero este es el problema. Dios no hace consultoría. Nunca ha hecho consultoría y nunca lo hará. Él actúa como Dios. Cuando lo tratamos como a un consultor, simplemente deja de aparecer en las reuniones. Dios no te mostrará su voluntad para que la tengas en cuenta. Dios revelará su voluntad a aquellos que están dispuestos a hacerla. Su palabra debe ser la autoridad sobre nuestra vida. Y si no es así, significa que hay otro Dios sentado en el trono de nuestro corazón. Otro Dios, menos el único digno de nuestra adoración. Si esto está pasando contigo, pregúntate, ¿de qué formas puedes comenzar de a poquito a someterte a la palabra de Dios como autoridad definitiva de tu vida? ¿Qué orgullo, arrogancia y soberbia debes someter para que eso pase? Conversamos con Dios sobre esto. Padre, qué increíble ver cómo de muchas formas intentamos silenciarte, pero tú hablas cada día más fuerte que nunca. Señor, gracias porque si no fuera por Jesús, ¿qué sería de nosotros? A veces somos tentados a mirarnos a nosotros mismos y pensar que se trata de lo que uno tiene para ofrecer cuando se trata de lo que tú ya ofreciste. Y nuestra vida es solamente una respuesta a ese sacrificio. Por lo cual, te confesamos nuestro pecado, Señor. Nos arrepentimos de corazón, porque en el nombre de Jesús tenemos la seguridad de tu perdón, Padre. Pero no solamente perdones nuestro pecado, sino transforma nuestra vida. Pero para eso que no seas tú un consultor al cual solamente le pedimos la opinión, sino que tu palabra sea la autoridad que pueda guiar cada decisión que tomamos, para que nuestra vida sea para honrar y glorificar tu nombre. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.